En este pasaje, Jesús acaba de terminar el Sermón del Monte, en el capítulo 5 al 7. Y el sermón más conocido en la historia de la humanidad y probablemente el que más influencia ha tenido. Y Jesús baja de la montaña y en el capítulo 8 empieza una serie de milagros. Jesús sana a un leproso, después sana al siervo de un centurión, después sana a la suegra de Pedro, el primer papa. Sana a la suegra de Pedro, porque dicen que Pedro no era casado, pero bueno, nomás tiene suegra. Yo no creo que alguien agarraría una suegra nomás porque sí. No es algo que quieres obtener por sí mismo. Pedro está casado. Jesús sana a su suegra. Y Jesús después va a llevar a sus discípulos en una barca y va a hacer otro milagro, va a calmar la tempestad más adelante en este pasaje, y después va con los endemoniados gadarenos al final del pasaje. Entonces todo esto es después del sermón, después de darnos toda una verdad acerca de lo que significa ser un ciudadano del reino, un discípulo de Cristo. Jesús hace una serie de milagros para mostrarnos su poder, para clarificar que la verdad que le está dando realmente es de Él. Pero hace un paréntesis en medio de esa serie de milagros y vemos aquí a Jesús hablando acerca de lo que es y lo que significa ser un discípulo. Mateo conecta este pasaje con el versículo 17, donde dice que Jesús lleva nuestras dolencias, sana nuestras enfermedades, ¿verdad? Hay una negación de parte de Jesús para que Él pudiera llevar nuestros pecados, sanar nuestras dolencias, enfermedades, lo que algún día pasará, si Dios permite, literalmente cuando estemos en la eternidad. No más dolor, no más enfermedad, ¿verdad? Pero tuvo que haber una autonegación de parte de Jesús. Él tuvo que sacrificarse para que esto pasara. Y después, inmediatamente en el versículo 18 al 22, Jesús nos muestra el sacrificio necesario de aquellos que quieren o que son sus discípulos. Y aunque Jesús es el único que sufre en lugar de otros y para que sus méritos sean nuestros, sus discípulos deben estar dispuestos a sufrir y contar el costo de lo que significa seguirle a Él. El Señor quería dejar en claro, y sin lugar a duda, que la senda angosta, el camino angosto no es fácil y que requiere sacrificio. En esta mañana me gustaría hablarles acerca del costo de ser un discípulo de Cristo. El costo de ser un discípulo de Cristo. ¿Cuánto cuesta seguir a Cristo? Y eso es lo que Jesús nos va a mostrar en este pasaje. El costo de ser un discípulo de Cristo. ¿Cuánto cuesta seguirle a Él? Pero antes de que vayamos a eso, tenemos que entender lo que es un discípulo, porque usamos la palabra discípulo todo el tiempo, ¿verdad? Y es una de esas palabras que se meten en nuestro vocabulario diario. Y usamos la palabra discipulado, ¿verdad? Pero ¿qué es un discípulo? En el contexto histórico en el que estamos, no había escuelas. Si tú querías aprender y ser bien educado, tenías que encontrar un rabí o un maestro que te pudiera tomar como su alumno, como su discípulo, y te tomaría y te enseñaría y estarías con él, vivirías con él, comerías con él, dormirías en el mismo lugar. Tenías que seguirlo a él, vivir con él, someterte a él, aceptar sus enseñanzas. Y la mayor aspiración de ese discípulo era ser como su maestro. Incluso Jesús habla acerca de eso en el libro de Lucas. Entonces, no podías tú llamarte discípulo de un maestro y no seguir sus enseñanzas. No podías llamarte discípulo de Cristo y no hacer lo que Él decía. No podías llamarte discípulo de Cristo y no caminar con Él, andar con Él, vivir con Él, escucharlo a Él. En el contexto de Cristo, el discípulo tenía que dejar todo para seguir al maestro. De otra manera no podía ser un discípulo. Y el discípulo en este contexto es aquel que dejaba todo, se autonegaba para seguir a su maestro, para poder ser discipulado por su maestro. Y algún día, cuando ese discípulo estaba listo o cuando el maestro fallecía, entonces él llevaba el manto, ¿verdad? Como en Mateo capítulo 28, ustedes van y van a ser discípulos
id y haced discípulos a todas las naciones. Y esa era la aspiración del discípulo. Eso era lo que anhelaba el discípulo. Ahora, al entender este concepto es muy importante para entender lo que Jesús está a punto de decir en este pasaje. En este pasaje vamos a ver dos diálogos de Jesús. Aunque realmente hay tres, el libro de Lucas capítulo 9 nos muestra que hay un tercero que no aparece aquí, pero el tercero realmente está conectado con estos dos. Y hay dos diálogos de Jesús con dos diferentes personas, dos diferentes hombres que se dicen listos para seguirle. Así que Jesús les va a mostrar lo que cuesta seguirle a Él. Y en esta mañana, si le puedo resumir el pasaje en una porción o en una frase, en una gran idea, sería que ser un verdadero discípulo de Cristo significa que has contado el costo, has considerado el costo de seguirle y estás dispuesto a sacrificar todo por seguir al Maestro. Ser discípulo verdadero de Cristo significa que has considerado el costo y estás dispuesto a sacrificar todo por seguir al Maestro. Y ese es el sermón en una frase. Eso es lo que Jesús nos va a mostrar aquí. Y en esta porción hay un énfasis en la necesidad de seguir a Jesús verdaderamente. Las dos personas que vamos a ver reconocen la grandeza de Jesús, reconocen la grandeza de sus enseñanzas, le llaman a uno maestro, le llama el otro Señor, reconocen a Jesús, pero no le están siguiendo. No están preparados para sacrificar, para seguir al Maestro. Entonces vamos a ver tres cosas aquí de lo que significa ser un discípulo. Y la primera cosa es en el versículo 18. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Número uno, un verdadero discípulo no pertenece a la multitud de seguidores falsos. Un verdadero discípulo no permanece a la multitud de seguidores falsos. La Biblia dice que Jesús estaba rodeado de mucha gente, muchas multitudes en el griego, ¿verdad? Mucha gente alrededor. Creo que está bien traducido, aunque la mayoría de las veces en los evangelios se traduce multitudes. Y Jesús ya llevó a cabo 3 milagros, ya dio, ¿verdad?, el sermón del monte, y entonces la multitud está incrementando. Acaba de pasar el sermón del monte y la multitud está viendo estos milagros y la multitud está creciendo. Y la multitud está viendo cómo se puede beneficiar de esta experiencia de ver a ese gran maestro, ese gran profeta que está llevando a cabo milagros. Y entonces la multitud se incrementa y viene más gente. Y aquí la multitud son seguidores falsos, que solamente están ahí para ver qué pueden ganar, de qué se pueden beneficiar. Mire, Jesús, dice en otro pasaje en Marcos, Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió una gran multitud de Galilea, de Judea, de Jerusalén, de Idumea, al otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía. Grandes multitudes vinieron a él y dijo a sus discípulos que le tuviesen lista la barca a causa del gentío para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos. Eso es Marcos capítulo 3. Dice la Biblia que había mucha gente de muchas ciudades, venían desde lejos y andaban siguiéndolos. Y Jesús iba a la siguiente ciudad, ahí va toda la gente, ¿verdad?, atrás de él. ¿Y por qué? Porque habían oído las grandes cosas que hacía y muchas multitudes venían. La multitud estaba ahí solamente para ver. No estaba ahí para ser discípulos, no estaban ahí para sacrificar todo, eran nada más una multitud. De hecho, en los evangelios se nos dice más de 40 veces que Jesús traía una multitud alrededor de él. Más de 40 veces se nos dice eso. Y su respuesta a las multitudes es variada. En la mayoría de las veces Jesús confronta a la multitud, se voltea y le dice a la multitud: síganme. Y los llama a ser verdaderos discípulos. Y las multitudes normalmente están compuestas de seguidores falsos. Eso lo sabemos porque Jesús constantemente los llama a arrepentirse. En el libro de Lucas y en el capítulo 14 dice la Biblia, en el versículo 25, Lucas 14, 25 dice: grandes multitudes iban con él y volviéndose a la multitud les dijo:
Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hermanos e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Jesús voltea a la multitud y les dice: esto significa ser mi discípulo. Aquí están todos ustedes, un montón de gente que nada más está aquí para ver milagros, pero yo busco discípulos verdaderos. Y se voltea a la multitud y les dice: esto significa seguirme. Me tienes que amar por encima de cualquier relación familiar, y tienes que estar dispuesto a tomar tu cruz, a autonegarte, a morir a ti mismo. Si no, no puedes ser mi discípulo. Un discípulo verdadero no vive en la multitud. No está y no actúa como la multitud de seguidores falsos. Jesús llama a la gente a salir de las multitudes. En la multitud hay seguidores falsos. Esto para mí es parte de mi ministerio y corazón, porque en Zambia todo mundo se dice cristiano, todos. No hay nadie, nunca he conocido en todos los años que llevo allá, ya una década, nunca he conocido a alguien que diga no soy cristiano. Todos, incluso la Constitución de Zambia dice somos un país cristiano. El presidente en 1992 declaró a todos cristianos. Y todos se creen cristianos. Todos van a una iglesia. Hay iglesias de todos colores, sabores y olores también, ¿verdad? Hay de todo. De todo. Hay una iglesia que está creciendo mucho, que dice que Jesús era de África, y que Jesús estaba en África, y que Jesús era morenito. Y eso es todo lo que enseñan. Hay de todo. Y la gente va en multitudes. Hermanos, si usted quiere que la iglesia de nosotros crezca, mañana yo puedo tener 3,000 personas. Mándenme unos 50,000 pesos, le doy de comer a todos, rento una bocina enorme, y me pongo a sanar enfermos, los declaro sanos, y va a venir multitudes de gente, pero seguidores falsos. Y muchas veces incluso creyentes actuamos como si fuéramos parte de la multitud. Te pierdes en la multitud, eres una cara más. Solamente tienes que estar ahí, solamente tienes que parecer. Pero Jesús no quiere discípulos así. Jesús llama a que seamos discípulos verdaderos. ¿Eres un cristiano de esos que admira las enseñanzas? ¿O eres un cristiano que admira las enseñanzas, que le dice el Señor, pero que vive en la multitud? Jesús, me da curiosidad aquí, un paréntesis, que en versículo 18 dice que Jesús le dice a sus discípulos: vámonos al otro lado. En el versículo 18 dice: viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Yo, como misionero, yo veo esa multitud y todos quieren escucharme. Yo hubiera dicho: aquí está la oportunidad, aquí vamos a evangelizar, aquí vamos a ganar 10,000, y voy a mandar una carta y voy a decir: 10,000 conocieron a Cristo. Prediqué el evangelio a 10,000 personas, o 2,000 personas, o 500 personas, lo que sea que fuera la multitud. Pero Jesús no está interesado en la multitud. Jesús a veces la confronta, y en otras ocasiones les dice: vámonos. En Marcos capítulo 3 les dice a sus discípulos: tengan lista la barca porque nos vamos. Pero Jesús, aquí hay la oportunidad tan grande. Jesús no busca multitudes. Jesús no busca multitudes. Él prefiere tener un discípulo que está totalmente entregado y sacrifica todo por Él, para seguirle a Él, que 10,000 personas en una multitud sin Cristo. Cristianos que viven como si fueran parte de la multitud. Un verdadero discípulo ha contado y ha considerado el costo de lo que significa seguir a Cristo. ¿Y qué significa? Que tú no vives en la multitud, que tú no vives como la multitud de falsos creyentes. Vamos a ver otra cosa en el pasaje aquí. Versículo 19. Número 2. Un verdadero discípulo está dispuesto a sacrificar sus posesiones y comodidad para seguir a Jesús. Un verdadero discípulo está dispuesto a sacrificar sus posesiones, su comodidad y
y su posición. Sus posiciones, su comodidad y su posición para seguir a Jesús. Mira el versículo 19. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Aquí nos encontramos con el primer individuo que piensa que puede seguir a Cristo para que su vida sea mejor. Él cree que es algo fácil. Está bien admirado con los milagros. Ninguno de los maestros de este escriba había hecho milagros. Está bien admirado con su doctrina y su enseñanza porque enseñaba con autoridad. Mateo capítulo 7, no como los fariseos. Y aquí viene el escriba. Y en aquellos tiempos los discípulos prospectos escogían un rabí o un mentor. Y en este pasaje el escriba ha escogido al rabí, a su maestro. Y le llama incluso en el versículo 19, vino un escriba y le dijo: maestro. Ya está diciendo su intención ahí. Él le dice: te voy a seguir. Pareciera ser que este escriba cree que el seguir a Jesús se trata de glamour. Pensaba que seguir a Jesús era acerca de una carrera y fama, y que a través de seguir a Jesús y de ser discípulos, su fama incrementaría y su carrera incrementaría, porque esto era exactamente lo que los escribas y fariseos hacían siempre: buscar al rabí que más fuera conocido, al que más se conociera. Como, ¿por qué cree que en la Biblia Pablo dice: yo estudié a los pies de Gamaliel? Porque era un rabí muy conocido. Porque como escriba o como fariseo aumentaba tu fama, aumentaba tu currículum, ¿verdad? Y se veía muy bien en tus credenciales que tú siguieras a un rabí que todo mundo consideraba pues muy acá elevado, ¿verdad? ¿Y quiénes eran los escribas? Los escribas eran los eruditos, los que conocían la Biblia, los que ayudaban a interpretarla, a traducirla a veces. Así que cualquier rabí hubiera estado complacido con tener un escriba como su discípulo, sobre todo un escriba que ya tenía un récord y que podía ver: mira, y si quiere ser mi discípulo. Y muchos rabís y maestros hubieran estado contentos de tomar a este hombre como discípulo, porque ya era un escriba conocido. Y probablemente este escriba está pensando eso. No obstante, es de notar que el escriba parece ser genuino. Sí, quiero seguirte, maestro. Parece estar listo. Y Jesús no lo rechaza inmediatamente. Jesús le dice: si vas a seguirme, entiende, las zorras tienen guaridas, las aves tienen nidos, pero yo no tengo casa. Y eso no era común, porque los rabís tenían buenas casas, buenos lugares donde vivir y enseñar a sus discípulos. Y el escriba era sincero, pero la sinceridad no es suficiente para ser un discípulo de Cristo. En cierta forma, este escriba pareciera ser que creía que Jesús era como seguir a Jesús era como seguir a cualquier maestro. Y aunque fuera sincero en su deseo, sus intenciones no eran genuinas. Definitivamente pensaba en su propia fama, su propia ganancia, su propio puesto, ya que la mayoría buscaba escoger así a su maestro. Y no conocemos su corazón, pero Jesús sí. Y Jesús nos muestra su corazón a través de decirle: yo no tengo un hogar. A través de decirle: te vas a autonegar y vas a sacrificar todo. No sabemos qué estaba pensando, pero Jesús sí. Y Jesús nos los dice, y por eso lo confronta con la autonegación. En pocas palabras, este escriba no había considerado el costo de seguir a Jesús, de lo que significa seguir a Cristo. Y aunque creía que estaba listo, no tenía idea de lo que significaba ser un discípulo verdadero de Cristo. No tenía idea, no estaba dispuesto a sacrificar sus posesiones, su posición y su confort para seguirle a Él. Jesús le dice: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y aunque una guarida de zorra, un nido, pues es algo muy modesto, ¿verdad? Pero el tener menos que eso,
es aún más humilde y modesto. Y el texto no nos dice que Jesús no tenía dinero. Tampoco voy a decir que Jesús era rico, ¿verdad? Como los profetas falsos de allá afuera. Pero no nos dice que Jesús tuviera un lugar donde vivir. Jesús tenía lo necesario, guardaba lo necesario nada más, ¿verdad? Solo mantenía lo suficiente para vivir, pero el Señor no tenía hogar permanente. Algunos de sus seguidores tenían hogar y a veces Jesús pasaba por ahí, como en los versículos anteriores, donde va a la casa de Pedro, ¿verdad? Y Jesús conoce las intenciones de ese escriba y lo confronta con estas simples palabras, mostrándole lo que significa servirle. En otras palabras, si vas a seguir al maestro, debes estar dispuesto a sacrificar aún las cosas más esenciales de la vida por amor a Cristo. Y eso es radical, ¿verdad? Jesús no es el Jesús del siglo XXI, hermanos. No es el Jesús del siglo XXI al cual tú le puedes dar las obras y con que estés ahí una hora el domingo en la mañana, todo está bien. Tú te puedes llamar discípulo. Jesús no es así. Jesús es radical. Jesús está diciéndole al escriba, debes estar dispuesto a sacrificar aún las necesidades más básicas de la vida, como el techo sobre tu casa, sobre tu cabeza. Eso es radical. Eso no nos gusta, ¿verdad? Que Jesús se diga, sacrifica todo lo más básico. Ay, no, eso no. ¿Por qué? Porque a veces somos como el escriba, entendiendo el contexto histórico y considerando lo que Jesús le dice al escriba. Muy probablemente esos eran los motivos por los que le quería seguir: fama, comodidad, posesión y posición. Porque se buscaba al maestro más singular y más peculiar. Imagínate el currículo de este escriba si hubiera dicho: yo seguí al maestro más popular de todos, al único que podía echar fuera demonios, que con que tocaran su manto eran sanos. Qué credenciales, ¿verdad? Posición. Imagínate, esto pasaba seguido cuando uno entraba como discípulo con maestro. Jesús tenía puros pescadores y gente sin educación como discípulos, y probablemente el escriba está pensando: pues aquí voy a entrar y de volada voy a subir hasta arriba, porque estos están muy ignorantes y yo sí estoy estudiado. Y eso era lo que buscaban normalmente los discípulos también: subir en las filas del maestro, para que el maestro les diera más responsabilidades, más confianza, y pudieran tomar el manto después del maestro. Este hombre no entiende, no se ha detenido a considerar el costo de seguirle, de seguir a Jesús. Él vio las multitudes, vio los milagros, vio el entusiasmo de la gente y pensó que sería una buena idea asociarse con aquel que estaba en el centro de toda la atención. Aquel que tenía toda la atención de Israel en ese momento. No entendía que Jesús no era como los otros maestros. No entendía quién era Jesús. Jesús no es como las falsas religiones. Las religiones falsas que solo tienes que hacer ritos. Solamente tienes que hacer ciertas cosas, tantas oraciones, tantas ofrendas, tantos incienso, tanto eso, tanto lo otro, y ya estás bien. Tu corazón no tiene que estar ahí. No tienes que autonegarte, solamente tienes que hacer ciertas cosas. Así son todas las religiones falsas del mundo. De hecho, todas las religiones falsas son exactamente lo mismo en su esencia. Todas son salvación por obras. Todas son ritos que tú tienes que hacer para ganarte el cielo, el paraíso, la reencarnación, lo que sea su meta. Pero son exactamente lo mismo. Solamente el cristianismo bíblico. Pero este hombre no entiende. Y a veces somos así. No entendemos lo que significa ser, lo que conlleva ser discípulo: autonegación, sacrificio, servicio y sufrimiento. Eso es lo que conlleva ser discípulo: autonegación, sacrificio, servicio y sufrimiento. Y esas 4 cosas resumen lo que quiso decir Jesús al mostrarle que él no tenía un hogar.
autonegación, sacrificio, servicio y sufrimiento. Eso significa ser discípulo, y Jesús se lo muestra al decirle: yo no tengo casa. Las aves del cielo sí, las mismas criaturas que yo hice en esta tierra tienen más que yo. Y al final no se nos dice si siguió a Jesús o no, pero considerando la evidencia, es poco probable que le haya dado su vida en ese momento. Pero eso no es el punto. El punto más importante es que Jesús quería mostrar lo que significa seguirle a Él. No se trata de nuestro confort y comodidad. Algo muy importante aquí también. Jesús dice en el versículo 19, versículo 20, Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Es la primera vez que Mateo en su evangelio usa el título el Hijo del Hombre. Hasta ahora no lo ha usado. ¿Y por qué aquí? Muy probablemente sabemos que el título de Hijo del Hombre se refiere a la humanidad de Cristo. Él fue completamente humano, completamente Dios también, en la persona de Cristo, sin mezclarse sus dos naturalezas, sin confundirse. Solamente en Cristo puede pasar eso. Pero era completamente humano. Y Jesús usa el título del Hijo del Hombre para mostrarle que en su humanidad Él era dependiente del Padre. Lo vemos en que Él tenía hambre, tuvo sed, estuvo cansado, dormía. En su humanidad Él era dependiente del Padre, y le dice: soy el Hijo del Hombre y soy dependiente del Padre. Y lo vemos en su ministerio una y otra vez. Así que si el escriba le iba a seguir, no solamente debía sacrificar todo, y debía estar dispuesto a sacrificarlo, pero debía estar dispuesto a ser total y absolutamente dependiente del Padre. Es increíble, ¿verdad? Cómo Jesús conecta todo. Y Jesús le dice: si me vas a seguir, te tienes que autonegar, pero no te preocupes, porque si tú confías en el Padre, Él estará contigo como está conmigo. Así que el escriba, si lo iba a seguir, tenía que ser como el Hijo del Hombre, completamente dependiente del Padre. Pero tal vez te estás preguntando, si eres como yo, ¿verdad? Igual de carnal, no. Si eres como yo, tal vez te estás preguntando, pero ¿qué tiene de malo tener casa, verdad? ¿Por qué no tenía Jesús casa si no es algo malo? Todos sabemos que no es algo malo, ¿verdad? Yo no tengo que pararme aquí y defenderte que no es malo tener una casa, un carro, ¿verdad? Y esas cosas, ¿no? Eso no es el punto del pasaje. ¿Por qué Jesús no tenía una casa? Porque Él tenía una misión que cumplir. Y su misión no fue nada fácil. En esa misión Jesús fue rechazado. En Judea lo rechazaron, su región. Los galileos lo echaron de su pueblo en Juan capítulo 6. En Gadara, el pasaje que sigue, versículo 34 en el capítulo 8, y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron le rogaron que se fuera de sus contornos. Acaba de sanar endemoniados, acaba de hacer milagros por ti, acaba de hacer grandes cosas en tu pueblo, y le dices: vete. En Samaria se rehusaron a recibirlo y a darle asilo, en Lucas capítulo 9. Su propio pueblo lo crucificó, y el Padre le dio la espalda cuando estaba en la cruz. La misión de Jesús no fue fácil. Jesús no tenía tiempo para cuidar de un hogar. El punto del pasaje no es si es malo tener una casa, es la disposición que debe tener un discípulo de autonegarse y de buscar y de seguir a Jesús, aún si significa dejarlo todo. Eso es lo que Jesús nos quiere mostrar. Además, Jesús tenía un hogar celestial, y tú y yo también. Lamentablemente tenemos una obsesión tan grande con las cosas materiales, ¿verdad?
que queremos hacer todo más y más y más cómodo. Y no es un problema la comodidad, todos lo sabemos. Pero usted entiende el punto del pasaje. Jesús tenía una misión que cumplir y no tenía tiempo para eso. Y digo esto predicándomelo a mí mismo primeramente, porque estamos tan preocupados construyendo casas sobre la arena que muy pronto caerán. Estamos construyendo castillos, estamos construyendo reinos sobre la arena, pero Jesús nos manda a negarnos a nosotros mismos, a estar dispuestos a seguirle independientemente del costo. Mi hermano creyente, ¿no estás cansado de vivir tan preocupado por el próximo detalle material en tu vida? ¿No estás cansado de vivir amando las cosas materiales? ¿No estás cansado de ser como el escriba, pensando que todo tiene que ser color de rosa? Y a la señal más mínima de sufrimiento y de dificultad, ya me voy. Cuando ya no te gusta algo en la iglesia, ya me voy. Cuando ya te sientes tantito la presión de ser discípulo de Cristo, ya no quieres. ¿No estás cansado de vivir así? ¿Pagas el costo de ser discípulo de Cristo? ¿Qué te cuesta? ¿Qué sacrificas por Él? ¿Qué has sacrificado por Él, mi hermano? ¿Qué te cuesta seguir a Cristo? 1 hora y media el domingo en la mañana. Si eso es todo, tienes que preguntarte si realmente le conoces. Y eso es serio. Si lo único que te cuesta es el domingo en la mañana 1 hora y media y unos cuantos pesos de vez en cuando, tienes que preguntarte, ¿realmente le conozco? ¿Realmente soy discípulo? Porque Jesús es radical, hermanos. Jesús es radical. Y esto es una práctica que yo hago. Cuando alguien viene conmigo, nunca asumo que son creyentes, no importa cuán creyentes parezcan. Estoy hablando en el contexto de Zambia. No estoy diciendo que si viene el pastor Luis le voy a decir, ¿conoce a Cristo? No estoy hablando de eso. Estoy hablando de gente que conozco, ¿verdad? Que me dice que es cristiana, conozco por primera vez. ¿Por qué? Porque casi nadie de los que conozco son verdaderos cristianos la primera vez. Porque seguir a Cristo es algo radical, hermano. ¿Qué sacrificas por Él? ¿Has entendido lo que significa seguirle verdaderamente? ¿O perteneces a la multitud de seguidores falsos? ¿O estás ahí en la multitud, verdad? Simplemente como una cara más. En la multitud tú puedes ser quien tú quieras ser. Lo único que tienes que hacer es parecerte a los demás y estar ahí. ¿Eres como el escriba que cree que seguir a Jesús te va a traer beneficios? ¿O que seguir a Jesús es algo fácil? No has considerado el costo. Mira el último punto. Todavía tengo unos minutos, así es que he estado viendo las predicaciones para ver cuánto duran y así más o menos yo quedarme en ese tiempo, ¿okay? Así es que como dicen que las dos mentiras más grandes de los predicadores, como dice, voy a ser breve y ya voy a acabar, ¿verdad? Bueno, no voy a decir ni una de esas dos mentiras, pero vamos a movernos, ¿ok? El último punto, versículo 21. Y otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Número 3. Un verdadero discípulo sigue a Jesús inmediatamente, sin poner condiciones. Un verdadero discípulo sigue a Jesús inmediatamente, sin poner condiciones. Y aquí se nos presenta otro individuo. Y Mateo nos presenta a este candidato a discípulo, un hombre que le pone condiciones a Jesús para seguirle. Sí te voy a seguir, pero y ese pero te lleva al infierno, ¿verdad? En teología sistemática, en la teología, una palabra puede ser la diferencia entre ser ortodoxo y ser hereje. Una palabra puede ser la diferencia entre el cielo y el infierno. ¿Somos salvos, ¿verdad?, para buenas obras o somos salvos por buenas obras?
hay una diferencia eternal ahí, ¿verdad? Sí te voy a seguir, pero primero déjame que vaya y arregle unos asuntos. ¿Cuántos de ustedes no se sienten así? ¿No se han sentido así? Ya necesito ponerme en serio. O ya si no eres creyente, tal vez has estado en la iglesia mucho tiempo y el Señor te ha redarguido. Ya necesito darle mi vida a Cristo, pero, o ya me voy a poner en serio, pero, si ya me cansé, pero todavía no estoy listo. De hecho, este individuo parece ser aún más sincero que el primero, puesto que se refiere a Jesús no como maestro, sino Señor. Es un término que va más allá y dice: me estoy poniendo bajo tu señorío. No solamente tu discípulo, pero tu siervo, tu esclavo. Va más allá. Y Jesús no está impresionado. ¿Se acuerda Nicodemo? Nicodemo viene de noche, un gran líder, el líder de los judíos, y viene con Jesús y le dice: Rabí, maestro, sabemos que has venido de Dios, ¿verdad? Reconoce su divinidad, reconoce la divinidad de Jesús. Sabemos que has venido de Dios como maestro, reconoce sus enseñanzas que son de parte de Dios, porque nadie puede hacer estas señales. Reconoce el poder de Jesús si no está Dios con él, reconoce que el Padre está con él. Ese suena como un cristiano verdadero, ¿verdad? Ese suena como discípulo. Reconoce su señorío, reconoce sus enseñanzas, reconoce su divinidad, reconoce que el Padre está en esto, reconoce que enseña la verdad. Y Jesús no le dice: eres mi hijo. Jesús le dice: ¿es necesario nacer de nuevo? Porque Jesús no está impresionado con títulos, con palabras, con simplemente decir las cosas. Mateo lo llama aquí en el versículo 21 otro de sus discípulos. Esto no significa que era un discípulo como los 12, ¿verdad? Probablemente era alguien que le había seguido por unas semanas o meses de alguna manera. Tal vez había estado en las multitudes mientras Jesús iba predicando, y entonces ya se consideraba un cierto discípulo ¿verdad? De algún modo. Algunos comentaristas dicen probablemente sí era creyente, simplemente que no se había tomado esa decisión de unirse al círculo íntimo de Jesús para seguirle a donde quiera que fuera. Cualquiera que sea la situación, Jesús está llamando a este discípulo a dejar todo. Jesús está llamando a este hombre a que deje todo por él. Jesús le está diciendo que no debe poner condiciones. Entonces, hermanos, este hombre conocía las enseñanzas de Cristo, había visto su poder, era muy sincero en su deseo de seguirle de manera formal y definitiva. Dijo: ya, ahora sí, Señor, ahora sí te voy a seguir. Y deseaba convertirse probablemente en parte de ese círculo íntimo de Jesús. Pero pero a la misma vez, no estaba listo para seguirle inmediatamente y sin condiciones. Sí deseaba, sí sabía: me tengo que poner más en serio, tengo que seguir al maestro, pero no estaba listo en ese momento. Y pone condiciones. Le hace una petición a Jesús. Y le dice, versículo 21: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Y Jesús le dice: deja que los muertos entierren a sus muertos. A ver, pareciera ser que Jesús es insensible, ¿verdad? Oye, su padre acaba de morir. ¿No lo vas a dejar ni siquiera que entierre a su padre? Y en el mundo judío, a la gente se le enterraba el mismo día que moría. Entonces, no podías esperar. Se les enterraba el mismo día. Y no tenían una morgue, ¿verdad? Refrigeradores o no sé dónde ponen. Nunca he ido a una morgue aquí, no sé cómo es. He ido en Zambia recientemente.
una persona cometió suicidio y como pastor pues fuimos y bueno, fui y pues había que levantar reporte. El joven pues era su mamá y el joven no estaba en condiciones, y estuve yo con los doctores, vinieron, levantaron el reporte que sí, en verdad se aventó al río la persona y se ahogó, y y la policía me llamó para que yo llevara el cuerpo en la parte de atrás de mi camioneta, porque no hay manera, y entonces no había quien metiera el cuerpo, estaba en una cama, no había quien lo metiera al refrigerador, pues. Y salen los encargados de la morgue, 2 hombres, estaban borrachos hasta las chanclas, como dicen, ¿eh? Estaban más borrachos o sea, ya no podían ni mantenerse en pie. Entonces me tocó a mí meter a la persona al refrigerador, y bueno, al cuerpo, ¿verdad? En ese momento. Y hasta allá tenemos refrigeradores, ¿verdad? ¿Cómo se llama? En África. Entonces, aquí no había en este contexto. Y se tenía que enterrar el cuerpo el mismo día. Por lo cual, pareciera ser que Jesús es insensible. No lo puedes dejar ni siquiera ir. Oye, pues si tú lloraste cuando Lázaro murió, no puedes ser tan insensible. Pero eso no es lo que Jesús está diciendo aquí. Hay 2 probables interpretaciones para este pasaje. La primera es que el hombre deseaba cuidar a su padre hasta que muriera. Probablemente era el primogénito, lo más seguro, y se sentía responsable de cuidar a su padre, porque era el siguiente heredero a ser el líder en la familia, y tenía que cuidar a su padre hasta que muriera. Entonces le dice: dame chance, Jesús, cuando muera mi papá, arreglo toda la familia, los organizo bien, ¿verdad? Organizo el núcleo familiar y entonces ya puedo venir a seguirte. Esa es una de las interpretaciones probables. La segunda, que es la que a mí me parece más viable, aunque puede ser una combinación de las dos. La segunda es que él quería esperar hasta que su padre muriera para recibir la herencia. Porque al morir el padre, el hombre recibía la herencia de parte del padre. Se repartía la herencia y al mayor le tocaba doble. Entonces, muy probablemente, que esta es mi interpretación, lo que está diciendo es: deja que mi padre muera, me van a dar la herencia, entonces ¿sabes qué? Sí te voy a poder seguir, ya que tenga todo bien definido, dame un tiempecito, voy a tener todo lo necesario, entonces sí te sigo. Pero Jesús le llama a seguir inmediatamente y sin condiciones. Mire el libro de Lucas, capítulo 5. ¿Se acuerda Mateo? Cuando Jesús llama a Mateo, estaba recogiendo impuestos, ¿verdad? Era un publicano. ¿Y qué le dice? Sígueme. Y Mateo deja la mesa ahí y le sigue inmediatamente. Y en Lucas capítulo 5 y el versículo 8, en la pesca milagrosa, Jesús le dice: echen las redes allá, sacan un montón de peces. Y mira el versículo 8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Ahí lo llama Jesús. Y mira el versículo 11. Y cuando trajeron a tierra las barcas, ¿qué dice? Dejándolo todo, ¿qué hicieron? Le siguieron. Pedro no dijo: Señor, nunca hemos agarrado nunca hemos pescado esta tal cantidad de peces. Si vendemos 2 barcas de 6 metros llenas de peces, vamos y las vendemos al mercado, vamos a tener suficiente, Jesús, para esta obra. Cuando trajeron las barcas a la orilla, dejándolo todo, le siguieron. No dijo: danos chance de ir a venderla al mercado, le dejamos el dinero a los hijos, a la esposa, y entonces te sigo. Jesús llama y debe seguir inmediatamente y sin condiciones. Mateo lo hizo, Pedro lo hizo, Jacobo y Juan lo hicieron, porque entendieron lo que estaba en juego. Cuando Llama a seguirle. El llamado de Jesús a seguirle
no puede ponerse, no se le puede poner condiciones. Tú debes seguir a Jesús. Tú debes seguir a Jesús inmediatamente. Cuando Él llama, lo sigues inmediatamente. Cuando Él llama, lo sigues apasionadamente. Cuando Él llama, lo sigues sin egoísmo en ese momento y te sacrificas a ti mismo. Cuando Él llama, lo sigues continuamente. Y cuando Él llama, lo debes seguir permanentemente. Cuando Jesús te llamó, tú cruzaste el puente y quemaste el puente detrás de ti y ya no hay regreso. Tú debes seguir a Jesús sin condiciones y sin demora. No hay vuelta atrás. Así es, dejando las barcas, vienen a la orilla, lo dejan todo y le siguen. Pero ¿quién eres tú? ¿Eres un Pedro, un Jacobo, un Juan, un Leví, un Mateo? ¿O eres un escriba? Un hombre que dice: déjame primero que mi padre muera y me dé mi herencia, o que vaya y arregle todo el núcleo familiar, entonces ya te puedo seguir. Ya cuando todo esté bien organizado, ya cuando tenga todo seguro, entonces sí me pongo en serio. Y Jesús dice: no, ya, ahora deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú sígueme. No hay vuelta atrás. ¿Se acuerda la historia cuando llegó Hernán Cortés a México? Una de las cosas que hizo Hernán Cortés fue quemar los barcos para que sus soldados no quisieran regresarse. Ya no hay vuelta atrás. Y así es. A Jesús hay que seguirle inmediatamente, sin condiciones, sin reservas, sin excusas. Hermano, debes dejar de vivir la vida cristiana de una manera superficial, con la mira en las cosas materiales, con la mira en las filosofías falsas y huecas. Y seguramente hay más de alguno en esta mañana que no conoce a Cristo, que está aquí visitando tal vez, o que ha estado en la iglesia mucho tiempo y nunca le ha dado su vida a Jesús. ¿Qué estás esperando? Tiene que ser ahora. Mira, volviendo al texto, Jesús no está diciendo que este hombre no podía cuidar de su padre. De hecho, Jesús entendía la responsabilidad que este hombre tenía como hijo mayor, porque Jesús, ¿se acuerda cuando Jesús estaba en la cruz y ve a María y ve a Juan y le dice a Juan: he aquí tu madre, y a María: he aquí tu hijo? Porque Jesús tenía esa responsabilidad. Y dice la Biblia que desde ese momento Él se encargó de María. Jesús entendía la responsabilidad. No le está diciendo que no sea responsable. El problema es que era una excusa para no seguir a Jesús. Era una condición para seguirle. Jesús quiere que cuides de tu familia, quiere que cumplas tus responsabilidades. Es parte de ser un discípulo, de hecho. Pero Jesús se refiere a aquel que está tan preocupado por las cosas del mundo que no tiene tiempo para servir al Señor. Aquellos que están tan preocupados con las cosas que no tienen importancia y no tienen tiempo para servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. A eso se refiere Jesús. ¿Para qué tener un trabajo? ¿Por qué tienes un trabajo de lunes a viernes o lunes a sábado? Acumulas una y otra cosa que nunca satisface y después mueres sin haber hecho nada que tenga importancia o significancia eterna. ¿Cuál es el punto de vivir así? ¿Cuál es la meta de vivir así? ¿Para qué? Y este punto debe estar preguntándote, si tienes el corazón como yo, ¿verdad? Debe estar preguntándote: o sea que no puedo tener una casa cómoda y una vida cómoda. Sé honesto, a lo mejor ya se lo preguntaron. ¿Estás diciendo entonces que debo dejar todo, irme de ermitaño o irme a las calles, verdad? Y vivir así de la basura, no sé. ¿Estás diciendo que debo vender todo y mis hijos y mi esposa? ¿Y qué voy a hacer? O sea que tener comodidad está malo. No tiene nada de malo, ¿verdad? Esa es nuestra primera reacción. ¿Qué tiene de malo? ¿Verdad? Así me siento yo, así me sentí con el pasaje, porque yo soy más pecador que ustedes, ¿eh? Pero así me sentí yo. Y hermano, tú sabes, creo que perfectamente eso no es lo que está diciendo Jesús. Todos sabemos que no hay nada de malo con tener ciertas cosas materiales y tampoco con vivir con comodidad. Pero la verdad es que si tú eres como yo, tú no batallas con eso. La mayor parte de los cristianos no batallan con dar de más, ¿verdad? La mayor parte de los cristianos no batallan con sacrificar de más.
No batallamos con autonegarnos de más. Es lo contrario. Así es que te estás preguntando, ¿qué tiene de malo? ¿A poco tiene algo de malo que esté en la comodidad? Eso ya está mostrando nuestro corazón. Hermano, ¿se acuerdan de la frase de mi vida? Yo hago con ella lo que yo quiero. ¿Cuánta gente la usa, verdad? O es mi cuerpo, hoy en día es mi cuerpo, yo hago con él lo que yo quiero. No, Jesús dice que todo es de Él. El mundo te dice es mi vida y son mis cosas y es mi cuerpo. Jesús dice, tú y todo lo que tienes me pertenece a mí. El mundo pone condiciones para seguir a Jesús y quiere tener completa seguridad antes de seguirle, pero Jesús dice no. En pocas palabras, este hombre en cuestión le está diciendo a Jesús, sí, quiero seguirte. Sé que me tengo que poner serio con las cosas de Dios, pero espérame tantito. Quiero dejar todo en orden, quiero asegurarme que tengo lo suficiente, quiero estar seguro y cómodo, quiero que crezcan mis hijos y tal vez, ya que todo esté bien, entonces sí te sigo. Realmente no es diferente a ti y a mí. Muchos de nosotros hemos estado enterrando a nuestro padre metafórico por mucho tiempo, ¿verdad? Muchos de nosotros todavía queremos enterrar a nuestro padre. Espérame. Y vivimos enterrando a nuestro padre por años. Metafóricamente hablando, obviamente. No le has rendido a Jesús todo porque estás esperando a que te llegue la herencia, la seguridad, la comodidad. Y de verdad, Señor, quiero que sepas que te voy a seguir. De corazón, de verdad. Solo dame chancita un rato, ¿ok? Pero en serio, de veras, sí te voy a seguir. Algunos, probablemente Dios ha llamado al ministerio. Y Dios quiere que te prepares en todos los aspectos, sobre todo en tu carácter. Pero le estás diciendo, espérame tantito, Señor, ya que pase la pandemia, ya que se mejore la situación, ya que crezca tantito, ya que nos acomode, espérame. Y el Señor, le estás poniendo condiciones al Señor. El costo, hermanos, tú tienes que considerar el costo. Y el costo para cada uno es diferente. Para algunos probablemente en esta mañana el costo son tus finanzas. Probablemente tienes que sacrificar en cierta manera tus finanzas. En cierta forma, tal vez en tu negocio tienes que decir no en ciertas cosas. Tienes que decir no a la mordida y perder contratos. Tal vez tengas que sacrificar. Tal vez tienes pocos ingresos. Tal vez para otro signifique llevar tu cruz en cuanto a tu salud. Tal vez en cuanto a relaciones familiares. Tal vez tu esposa sea muy difícil para ti, o al revés, tu esposo, y tienes que llevar esa cruz y amar y autonegarte por Cristo. Tal vez tus amigos o amistades te van a dar la espalda. El costo es diferente para cada uno, pero es el mismo Señor por el cual debemos sacrificar. ¿Has considerado el costo de seguirle? Y Jesús termina, dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y esto es probablemente una hipérbole, y está tratando de decir que no te preocupes por las cosas materiales. Deja que los muertos espiritualmente se preocupen por las cosas que son de muerte, de esta vida. Deja que aquellos que no conocen a Jesús se preocupen por esas cosas. Me da curiosidad porque, como vemos al principio, a Jesús no le da miedo desanimar a los discípulos falsos. No le da miedo si te desanimas. Jesús no va a cambiar sus condiciones. Jesús no va a cambiar las reglas, porque Él busca discípulos verdaderos. Él no era como los predicadores de hoy en día, que le importa más la cantidad que la calidad. No es como aquellos, ¿verdad?, de bautistas extremos que dicen, ora esta oración y eres salvo.
o en otras denominaciones hay lo mismo, y reportan cientos y cientos ganados para Cristo. A Jesús no le da miedo voltearse a la multitud y decir sígueme, o irse de la multitud. Y por eso Jesús termina con un mandato y dice, sígueme. Deja que los muertos entierren a tus muertos. Esa palabra, sígueme, es lo que Jesús te dice esta mañana. ¿Estás tan preocupado? Sígueme. Hermano, ese mandato tiene un peso de gloria eterno. En este pasaje hay dos historias, dos hombres. Y Jesús muestra con esta historia. Jesús se refiere a las dos cosas más importantes que una persona puede poner como excusa para no seguirle: pertenencias, oposición, como el escriba, y familia, como el segundo hombre. Y el título del sermón fue el costo de ser un verdadero discípulo de Cristo. ¿Y sabes cuánto cuesta, hermano? ¿Sabes cuánto cuesta seguir a Cristo? ¿Sí sabe la respuesta? Todo. Seguir a Cristo te costará todo. Te va a costar todo. Solo quiero leerte un versículo en capítulo 14 de Lucas, unos versículos que leímos anteriormente. Capítulo 14 de Lucas, versículo 25. Lucas 14, 25. Grandes multitudes iban con él, y él volviéndose les dijo: si alguno viene a mí, no aborrece su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Si no me amas más que incluso a las gentes más allegadas a ti, no puedes ser mi discípulo. Y si no llevas tu cruz y vienes en pos de mí, no puedes ser mi discípulo. Si no te niegas y sacrificas a ti mismo. Y después Jesús da dos parábolas pequeñas. Una de un hombre que dice: voy a construir una torre, una casa, una torre, y no calcula el costo. Y entonces empieza y dice: esto está fácil, unos cuantos domingos en la mañana, unos cuantos pesos que me sobren, ¿verdad? Y cuando viene la dificultad, se le acabó y nada más llegó al cimiento y todos empiezan a reírse, porque no calculó el costo. Muy pocos de nosotros pensamos y calculamos lo que significa seguir a Cristo. Hermano, Jesús dice: sígueme, sígueme. Y quiero dejarte con eso, pero no sin antes decirte que tú no puedes seguir a Jesús si no encuentras su gracia. Que en esta mañana tú ruegues de rodillas a Jesús: dame de tu gracia, de ese favor inmerecido, porque yo no puedo seguirte. Porque es un mandamiento eterno: sígueme. Y necesitas la gracia de Cristo, el evangelio de Jesucristo, en el cual hay gracia infinita. Tiene que penetrar en tu corazón y en tu mente y decir: Él murió por mí, yo tengo que morir a mí mismo por seguirle a Él. Y la gracia de Dios se ve ahí. Esa gracia que tú necesitas para responder a ese mandato que dice: sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Hay gracia abundante. ¿Estás siguiendo a Jesús o estás más preocupado por enterrar a tu padre? ¿Estás siguiendo a Jesús o le pones condiciones y le pides que te espere? ¿O eres como el escriba que cree que el cristianismo no cuesta nada, ningún sacrificio? El costo de ser un discípulo verdadero te costará todo. Vamos a orarnos. Señor Jesús, oh Padre, cuánto necesitamos escuchar que hay gracia en ti para poder obedecer ese mandato que dice: sígueme. Oh Padre,
que temblemos ante esas palabras. Señor, es una oración muy peligrosa el decir, hazme como Cristo, ayúdame a seguirte, porque Señor, si oramos eso de corazón, si alguno de mis hermanos en esta mañana realmente de corazón ora, Señor, ayúdame a seguirte. Señor, esa oración es muy peligrosa porque puede significar el fin de todo lo que tenemos, de todo lo que somos. Padre, puede significar el sacrificio de todo lo que tenemos y somos. Y Padre, te ruego que nos ayudes a entender que el costo es muy alto. Costó tanto, Señor, que tú diste tu propia vida. Oh Padre, danos sabiduría y gracia para calcular el costo de lo que significa seguirte. Que no es nada más unas cuantas horas a la semana, no es nada más un ratito el domingo, no es nada más dar algo de lo que nos sobra, de nuestro tiempo, esfuerzo y dinero. Pero Señor, es una vida que te sigue a ti sin condiciones. Señor, sin deseos por ganancia personal. Oh Padre, que no vivamos enterrando a nuestro Padre, sino que vivamos siguiéndote en todo. Si significa nuestro hogar sacrificar, en nuestras finanzas sacrificar, nuestra vida sacrificar por el avance del Evangelio y del reino de Cristo, oh Señor, háblanos. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.